Script había un valle que los mapas modernos decidieron olvidar, una lengua de tierra entre cumbres que nada registró más allá de pastos y leyendas. Los ancianos llamaban a ese lugar el Hondonal de los Silentes. Allí, cada primavera, ciertas rocas mostraban algo que no era solo erosión rostros. No simples formaciones caprichosas del viento, sino tallas profundas, ojos que parecían observar el horizonte, bocas que, a la luz justa, proyectaban sombras como si se hubieran congelado en mitad de un susurro. La historia que voy a contar no es un relato de fantasmas barato, ni una colección de mitos repetidos alrededor de una fogata. Es la crónica de descubrimientos, de cartas arqueológicas llenas de interrogantes, de escisiones entre ciencia y superstición, y sobre todo, de un enigma que obliga a replantear lo que creemos saber sobre quiénes somos y quiénes nos tallaron en piedra. Los primeros en hablar del valle no fueron exploradores con brújulas colgando al cuello, sino pastores. Ellos notaron que, donde antes pastaba una oveja, ahora las piedras parecían formar un laberinto de rostros. Un viejo pastor llamado Mateo, que aún vivía cuando llegaron los equipos, juraba que por las noches los rostros cambiaban, se miran entre ellos como los hombres en una taberna, decía. Los pastores contaron a los científicos lo que los científicos no podían hallar en los mapas alineamientos. Géneros distintos de mirada, unos rostros fines, alargados, otros anchos, con cejas prominentes como si llevaran coronas invisibles. No era la repetición de un taller rupestre, sino una variedad que sugería manos distintas, épocas distintas. El primer equipo de arqueólogos que entró al Hondonal llegó con instrumentos y protocolos. Tomaron fotografías, dataron muestras de sedimento, hicieron sonar el suelo con georradares. Lo que hallaron hizo temblar las certezas. Bajo las esculturas había capas de ocupación humana que no concordaban con la iconografía local conocida. Restos de cerámica cuya pasta era completamente diferente a la de las culturas vecinas. Microfósiles de plantas que hoy solo crecen en regiones a cientos de kilómetros. Y, alrededor de varias estatuas, pozos pequeños llenos de carbón calcificado, señales claras de hogueras rituales o limpiezas. Todo ello indicaba que el sitio no había sido un simple santuario local, sino un punto de encuentro de muchas gentes y muchas estéticas. Pero la sorpresa máxima vino cuando el equipo aplicó técnicas de datación directa sobre la pátina de las rocas, y sobre restos orgánicos atrapados en las microfisuras de las tallas. Algunos rostros tenían más de 3000 años. Otros, sin embargo, pertenecían a una época mucho más reciente, apenas unos cientos de años. ¿Cómo era posible que en el mismo valle se encontraran tallas con milenios de diferencia y estilos tan dispares? La hipótesis más estremecedora planteó la idea de una tradición viva, una costumbre de añadir rostros a lo largo de siglos, tal vez milenios, como si generaciones y generaciones hubieran ido dejando su firma en la piedra. Las estatuas, sin embargo, escondían otra anomalía, muchas exhibían marcas internas que solo podían verse con escáneres. Era como si hubieran sido talladas siguiendo una plantilla oculta, una geometría que no correspondía a ninguna técnica conocida de la región. Algunas esculturas, al someterse a tomografías, revelaron canales internos, cavidades que no tenían explicación funcional ni estética. Dentro de esos canales, depósitos de sales cristalizadas se alineaban con una regularidad casi matemática. Cuando los investigadores tomaron muestras de esas sales y las analizaron, hallaron elementos raros, trazas de aleaciones no conocidas en herramientas de corte antiguas y, más inquietante aún, microfragmentos de un material orgánico que no encajaba con la vegetación local. La prensa sensacionalista no tardó en bautizar al lugar las estatuas que despiertan. Crónicas televisivas mostraban rostros en primer plano mientras presentadores con voz grave hablaban de poderes inexplicables. Eso enfureció a los arqueólogos, que vieron su trabajo convertido en espectáculo. Pero el público no dejó de mirar y el interés atrajo a un nuevo tipo de investigador, especialistas en acústica, antropólogos cognitivos, expertos en simbolismo comparado. Porque había otra cualidad que la gente no había notado hasta entonces: la fauna del valle parecía reaccionar a las esculturas. Aves migratorias cambiaban sus rutas y anidaban en las grietas. Pequeños mamíferos establecían madrigueras alrededor de ciertos rostros concretos. Plantas que no aparecían en la ladera norte florecían inexplicablemente junto a una línea de estatuas cuya mirada apuntaba al este. Fue entonces cuando un equipo interdisciplinario propuso una hipótesis que parecía salida de ciencia ficción: ¿y si las esculturas no eran solo objetos iconográficos, sino parte de una ingeniería del paisaje?
Tal vez los antiguos sabían algo que nosotros habíamos olvidado, que la manera de tallar y situar piedra podía condicionar microclimas, interferir con rutas de viento, retener humedad, crear nichos de biodiversidad. No era magia, sino un conocimiento empírico, una tecnología ancestral de armonización de ecosistemas. Para probar la idea, instalamos sensores donde la vegetación se multiplicaba inexplicablemente. Medimos humedad, temperatura, flujo de aire, y analizamos la composición microbiana del suelo. Los datos demostraron que, alrededor de ciertas esculturas, la humedad del suelo se mantenía 10 o 15% más alta que en puntos adyacentes. La temperatura se comportaba de manera más estable, con menos picos de calor durante el día. Además, la estructura física de las estatuas generaba sombras prolongadas y canales de agua menor que favorecían la sedimentación. En suma, los rostros actuaban como pequeñas máquinas ambientales. Esta revelación abrió una línea de investigación fascinante y perturbadora, una arquitectura biofílica ancestral que no solo representaba a dioses o ancestros, sino que literalmente remodelaba el entorno para favorecer la vida. Algunas estatuas parecían enfocadas en atraer insectos polinizadores, otras en crear microhábitats para anfibios o musgos raros. ¿Cómo lo habían sabido quienes las tallaron? ¿Cómo habían predicho la interacción entre forma pétrea y clima local con tanta precisión? Un nuevo capítulo del misterio se abrió cuando etnobotánicos, revisando relatos orales, encontraron canciones y rituales que confirmaban la intención detrás de las esculturas. Ciertos cánticos hablaban de poner rostro al viento o ofrecer sombra al agua. En algunos versos, los talladores eran descritos como hacedores de refugios para lo pequeño. Es decir, no se trataba de una coincidencia, había una práctica cultural sostenida, un conocimiento transmitido, que relacionaba la talla de piedra con la protección y fomento de la biodiversidad. El caso tomó una dimensión internacional cuando biólogos compararon los datos del valle con paisajes cercanos, donde se había perdido la tradición de tallar. Allí, la biodiversidad era notablemente menor, los suelos estaban más erosionados, las sequías golpeaban con mayor dureza. La hipótesis evolucionó quizás, en tiempos remotos. Una red de prácticas similares estatuaria funcional repartida en múltiples valles había sido una estrategia humana para gestionar recursos y estabilizar microclimas. No ingeniería a gran escala, sino mosaicos de cuidado repartidos por el territorio. Pero como todo gran misterio, aquí apareció una fisura. No todo podía explicarse con la función ecológica. Algunos rostros, en lugares inaccesibles sobre riscos verticales, no podían ser posiciones prácticas para generar humedad o sombra. Peor, varios tenían inscripciones apenas perceptibles que no pertenecían a ninguna lengua local conocida. Letras que parecían un sistema simbólico híbrido, combinando glifos marcadores de estaciones con signos astronómicos. Un paleolingüista propuso una lectura audaz. Una parte de esos símbolos podría relacionarse con calendarios complejos, con un conocimiento del sol y de constelaciones que permitía sincronizar siembras, migraciones de aves y periodos de lluvia. Si fuera cierto, las estatuas funcionarían además como marcadores temporales no solo espacialmente útiles, sino sincronizadores del tiempo ecológico. La investigación, sin embargo, chocó con intereses que nunca faltan en cualquier sitio de valor: turistas, comerciantes y políticos. El valle, que había podido permanecer intacto gracias a la lejanía, empezó a atraer visitantes. Hoteles, senderos, tiendas de recuerdos. Y con la llegada del turismo llegaron el ruido y las construcciones que empezaron a alterar justamente aquello que las estatuas protegían. Biodiversidad que había encontrado refugio junto a las figuras empezó a decaer. Fue un duro recordatorio: conocer el misterio no es lo mismo que saber gestionarlo. Eso motivó a un movimiento local científico que buscó aprender de la tecnología ancestral sin convertir el valle en espectáculo. Se desarrollaron manuales de conservación que combinaban la lectura etnográfica de las canciones con la aplicación de ciencias ambientales. Jóvenes del valle, guiados por ancianos y científicos, aprendieron a tallar pequeñas réplicas en piedra para restaurar canales colapsados. Empezaron a reinstalar alineamientos en zonas degradadas, no con la intención de crear falsificaciones arqueológicas, sino de reactivar procesos ecológicos comprobados por los sensores. La respuesta no fue uniforme ni exenta de polémica, pero dio origen a algo inesperado: un nuevo tipo de restauración ecológica basada en formas. Equipos de restauración rechazaron la idea de imitar un pasado estático, más bien aprendieron las reglas del juego: ángulos de sombra,
proporciones, orientación y las aplicaron con creatividad. En zonas agrarias, se plantaron líneas de piedras erguidas que favorecían la retención de humedad y la llegada de polinizadores. En parques urbanos, se tallaron rostros que, más que mirar, ayudan a ventilar y a reducir el estrés térmico en islas de calor. No obstante, aún quedan preguntas que ningunos sensores ni restauradores han resuelto. ¿Quiénes fueron los primeros talladores? ¿Una cultura perdida que trasladó su tecnología por rutas que aún desconocemos? ¿O fue un conocimiento que emergió independientemente en varios lugares, una solución humana intuitiva a problemas ambientales comunes? Y hay misterios más inquietantes. Algunas estatuas, cuando se fotografían bajo ciertas luces, muestran lo que parecen huellas de manos sobre la sien. ¿Manos rituales? ¿Signos de consagración? Los ancianos aseguran que, en noches de luna nueva, si uno se acerca en absoluto silencio, las propias estatuas dejan escapar un susurro, un sonido mínimo como de piedra raspando piedra. Los científicos han intentado grabarlo, y han registrado vibraciones subaudibles, ondas que podrían ser el resultado de la interacción del viento con canales internos. Queda por establecer si hay algo más que mecánica en ese sonido, algo de intención humana atrapada en la materia. La historia del hondonal de los Silentes nos obliga a repensar lo que entendemos por patrimonio. No son solo objetos para observar, sino estructuras vivas, sistemas que integran conocimiento técnico, cosmovisión y biodiversidad. Si la técnica ancestral de tallar el paisaje favoreció la resiliencia ecológica, entonces las estrategias de conservación modernas deberían aprender de esa integración, no separar lo cultural de lo ecológico, sino tratarlos como un solo tejido. Hoy el valle sigue siendo un lugar de investigación y de reverencia. Los equipos vienen y van, las réplicas ayudan donde antes había muerte, y los ancianos enseñan canciones que ahora se traducen en manuales de restauración. Aún así, cada vez que las nubes dejan al descubierto un rostro completo, cuando la tarde dibuja sus ojos en sombra, se siente que hay ahí algo que aún no hemos descifrado, una inteligencia antigua que entendió, mejor que nosotros. Por siglos, como poner rostro a la tierra para que la tierra nos respondiera con vida. Cuando cierro los ojos y pienso en esos rostros, me pregunto si no somos hoy los herederos de una técnica perdida que, si la recuperáramos con respeto, podría ayudarnos a enfrentar los desafíos del clima. Tal vez no se trate de tallas que despiertan en sentido literal, sino de una sabiduría que despierta ecosistemas. ¿Y si hay una lección final? Es esta: la naturaleza y la cultura caminaban juntas en antiguos paisajes. Separarlas fue un lujo de la modernidad que ahora, frente a la crisis climática, no podemos permitirnos. El valle nos mira, y cada rostro es una pregunta que sigue ahí, pétrea, insistente. ¿Responderemos con la humildad suficiente para aprender? ¿O preferiremos convertir el misterio en otra atracción más? Si buscamos la respuesta, quizás encontremos no solo protectorios de piedra, sino claves para un futuro en que nuestras formas vuelvan a cuidar la vida. Descripción: valle de rostros, estatuas ancestrales que remodelan el paisaje y protegen la vida. Sus secretos podrían ayudarnos ante la crisis climática. Suscríbete para más misterios. Mundo Inédito Arqueología Misterio.